de nuestro Señor Jesucristo. Pido ayuda económica para seguir las construcciones. Ayer se echó el piso de la capilla finalmente y se ve bonito. Es un poquito más grande que esta, la capilla para las casas de formación. Es un seminario femenino, ¿verdad? Pero un seminario como manda la Santa Madre Iglesia. Claro, digo, femenino, no es para formar sacerdotisas, no. Pero sí mujeres instruidas a la altura de los tiempos actuales, instruidas en la ciencia sagrada como se debería hacer con los varones, con los hombres, que tristemente se han feminizado y han perdido la garra, como decimos, ¿verdad? No tienen ese empuje viril, varonil, que se necesita para conquistar el mundo. Y también la reflexión, ¿por qué es una capilla tan grande? Porque son varios conventos. Un convento es el preaspirantado, para las muchachitas que tienen deseo de entrar, pero que no pueden por algún motivo todavía, y entonces ahí se les da preparación. Siguen en sus casas, pero periódicamente se reúnen para pasar unos días ahí en el convento, recibir formación. El segundo convento se llama aspirantado. Ya ingresan, ya dejan la familia y tienen que completar la formación preuniversitaria con textos católicos, corregir muchísimos errores que los gobiernos de la tierra meten en las cabecitas infantiles. Son esponjitas que vienen llenas de un líquido que se llama mundo y tienen que exprimirse y llenarse del perfume de Cristo, del aroma de Cristo, de esa agua pura, cristalina, que es el catecismo, la historia sagrada, la formación religiosa, la formación humana, y repito, geografía, historia, matemáticas, ciencias naturales, biología, todo lo necesario para los estudios superiores. Después de eso viene otro convento, número 3, que se llama el postulantado, donde ya comienzan ellas a estudiar los clásicos latinos y griegos de una manera seria, las lenguas sagradas que ya las comenzaron antes, pero ahí con mayor firmeza, el latín, el griego, el hebreo, el arameo, aparte de que ya llevan el inglés, el francés, el italiano, el alemán, para poder entrar a los estudios superiores, como pide para los hombres, para los seminaristas, el Concilio Ecuménico Vaticano II. Si lo leen atentamente, exige mucho. Es el primer concilio en la historia que se mete a la formación. Nadie lo obedece, nadie lo quiere obedecer, pero ahí está la letra del concilio, ¿verdad? Y otro convento, otro edificio que se llama el noviciado. Son chiquitos, no piensen que son conventos grandes, el terreno lo es, ¿eh? El noviciado es la novia de Dios, es el romance, es el enamorarse de Dios, dedicarse únicamente a Él. Son materias de estudio que se refieren a nuestro Señor. Es un tiempo de prueba, el último tiempo de prueba antes de los votos religiosos. Luego sigue otro edificio, pequeño, pero separado. Así ha querido siempre la Iglesia. Los primeros 3 años de juniorado, de votos temporales. Y luego otro pequeño edificio que es los últimos 3 años de votos temporales, antes de los votos perpetuos. Entonces, es una formación
paralela a la formación que debe darse, según la Iglesia, a los hombres. Pero, repito, en femenino. ¿Para qué? Para que tomen el lugar de la batalla, de la guerra, del combate que los varones han abandonado tristemente. Entonces, la capilla central tiene que abarcar, pues, esos 6 conventos. Y si ustedes se ponen a ver esta capilla, más o menos es el mismo tamaño, un poco más chica. Pongan ustedes 6, dividan en 6 y van a ver que apenas caben. Si son grupos de 10 años y son 13 años de formación, perdón, si son grupos de 10 personas, de 10 monjitas, tenemos 130 personas sentadas, apenas caben en esta capilla. Entonces, son cálculos llenos de ilusión, de sueños, de proyectos, de futuro, mis hermanos, por la Iglesia. La Iglesia necesita intelectuales. Y si los hombres han fallado, las mujeres deben tomar su lugar, como ha sido en la historia. Por ello pido ayuda económica e invito a las muchachas de 12 a 24 a que se unan a esta congregación aprobada por la Iglesia. No estamos haciendo nada en contra de la Iglesia Católica, al contrario, seguimos al pie de la letra lo que pide el Concilio de Trento y el Concilio Vaticano II, y aparte todos los documentos pontificios, ¿verdad?, para la vida religiosa y para la formación de los clérigos. Y como les digo, es todo el derecho de la mujer a estudiar lo que estudian los varones, ¿o no? Díganme, mujeres, ¿tienen ustedes derecho a estudiar lo que estudian los hombres o nada más ellos? Díganme. Tienen derecho. Que sean flojas y perezosas es otro asunto, Ellos están peor todavía. El caballero cristiano, el seminarista, el sacerdote, tiene que ser un líder. Tiene que ser, repito y repito, una excelencia, una eminencia. Y ya hablando en términos de consagración, debe ser una santidad, así llamamos al Papa, santidad. A los patriarcas se les dice santidad, se les dice también beatitud, o sea, felicidad. El estudio de Dios da felicidad. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, nos muestra a un ministro de la reina de Etiopía, del Alto Egipto, un judío típicamente, ¿verdad?, que iba leyendo en hebreo el libro del profeta Isaías, el capítulo 53 de Isaías, donde habla de Jesucristo, de su pasión, y no lo entendía. El Espíritu Santo mandó al diácono Felipe, lleno del Espíritu Santo. Él estuvo en Pentecostés, recibió esas lenguas de fuego junto con la Virgen y los demás apóstoles. ¿De dónde venía? Venía de Samaria, de haber bautizado y convertido a todos aquellos que habían recibido el anuncio de la samaritana del pozo de Jacob, que recibieron a Jesucristo nuestro Señor y que dijeron: ahora creemos, no por lo que tú nos dices, a la mujer, sino porque hemos visto que llegó el Mesías. Esos fueron bautizados por el diácono San Felipe.
Pero el Espíritu Santo se lo llevó al camino de Jerusalén a Egipto, a Gaza. Fue el mismo camino que siguió San José con la Virgen y el niño Jesús cuando huyeron de la matanza de los inocentes. ¿Y qué hace? Fíjense bien, la temática de estos días es la instrucción. Por la calzada de Maús, un peregrino. ¿Qué hizo ese peregrino? Les explicó todas las profecías del Antiguo Testamento que se referían a Cristo. El martes de Pascua, nuestro Señor se aparece en el cenáculo a los apóstoles y ahí también les explica las Escrituras, en hebreo naturalmente. Ellos hablaban arameo, pero para la Biblia siempre el hebreo, la lengua sagrada, Ha-Lishon Ha-Kodesh, la lengua sagrada. Y hoy vemos que el diácono Felipe, a ese ministro de la reina de Etiopía, le explica la Sagrada Escritura en hebreo. Ese es el primer punto, pues, el estudio. Cómo hace falta el estudio de las cosas sagradas. ¿Cuánto tiempo perdemos, mis hermanos? Los clérigos, los sacerdotes. A mí me da una tristeza verlos perder miserablemente su juventud, su edad madura, lejos de los libros sagrados, lejos de la filosofía, de la teología, de la Sagrada Escritura, lejos de la bien entendida erudición eclesiástica. Ya no hay eruditos, ya no hay clérigos cultos. Es triste ver, mis hermanos, yo no conozco todo, pero sí, prácticamente no se oye que algún sacerdote escriba libros serios, sólidos. No. Que un señor obispo escriba libros serios, sólidos. Que un cardenal. Han escrito, por ejemplo, mi compañero, el cardenal Roberto Sara, ha escrito 4 libros muy buenos, pero no son de erudición, no son libros doctrinales, son más bien exhortaciones para el momento presente, muy atinadas, muy buenas, maravillosas. Nos ayudan mucho. Pero al estilo del cardenal Brandmüller o del cardenal Ratzinger, no encuentro yo. Sí hay, lógicamente debe de haber. Repito, yo no conozco todo, ni me dedico a estar viendo quién escribe o quién no escribe. Pero se sabe, no hay. Falta pues el estudio de las cosas sagradas. Las ideas son las que mueven. ¿Qué es lo que transformó para mal, a Cuba, a Venezuela, a 4 o 5 países más de América Latina y México, que transformó a Rusia, y con Rusia a China, y con China a Corea del Norte, a Vietnam, a Camboya antigua,
Myanmar. ¿Qué es lo que transformó? Perdónenme, pero es un hecho histórico. A Polonia, Estonia, Latvia, Lituania, a la mitad de Alemania, a la antigua Yugoslavia, que ahora es Eslovenia, que es Serbia, Montenegro, Kosovo. Transformó a Albania, a la antigua Checoslovaquia, ahora es República Checa y Eslovaquia. ¿Qué es? Las ideas de un judío ateo, Carlos Marx. Las ideas es lo que mueve al mundo. Ideas equivocadas, ideas erróneas, ideas blasfemas, tiránicas, que ocasionaron millones y millones y millones de muertos. Las ideas, mis hermanos. ¿Cómo se combaten las ideas malas? Con la verdad. Y la verdad se adquiere con el sacrificio de estudiar las cosas divinas. Jesucristo es la verdad. La verdad está en las Sagradas Escrituras, en la tradición. Eso es lo que creemos. Pero no, tenemos gente devota. ¡Oh, qué maravilla! Pero, ¿qué esfuerzo hacemos para que esa devoción esté radicada, enraizada en la doctrina? Primer punto. Segundo punto. María Magdalena encuentra a Jesucristo nuestro Señor. Ella piensa que es el jardinero. Ahí en el jardincito del Santo Sepulcro, pegadito al lugar de la crucifixión, en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Una mañana de Pascua como esta, de primavera, con los cantos de los pajarillos. Aquí se oyen en este momento los pajaritos. Ella está llena de amor. Y fíjense, cuando ella voltea y piensa que es el jardinero, pero que nuestro Señor la llama con su nombre, María, ese nombre tan bello. El puro nombre es ya una oración. Hubo una película musical muy famosa, pues americana, llena también de sexo y otras cosas, pero que fue famosa en los años 60, West Side Story. No sé qué artista sale, pero ahí cantan, él le canta a la novia es de Puerto Rico, migrantes en Nueva York, y se llama María, y le canta ese canto famoso, y le dice, tu nombre, el puro nombre, es una oración. Se refiere a la Santísima Virgen María. Pues bien, nuestro Señor pronunció ese nombre, María, y ella lo reconoce, que es Jesucristo. Pero fíjense, ¿qué cosa es lo que brota del corazón de esa mujer enamoradísima? No viene, no sé, el nombre Yeshua. No. Es demasiado íntimo y pudiera interpretarse mal, de un enamoramiento mundano. No. ¿Qué título le da?
Rabuni, que significa maestro, maestro de doctrina, maestro de enseñanza, maestro de materias escolásticas. Sí, eso era Jesucristo, nuestro Señor. De eso vamos a hablar en la conferencia que voy a dar el sábado próximo. Rabuni. Así quiso ser llamado nuestro Señor Jesucristo. Maestro. Un solo maestro tenéis. Él es el maestro. Y si nosotros nos llamamos maestros y traemos este distintivo de magisterio, de enseñanza, es porque lo representamos a Él. Segundo punto de meditación. Y el último punto, esto es una pedrada que voy a dar, muy fuerte. Pido perdón desde antes de darles la pedrada. Ese ministro de la reina que acaba de ser evangelizado, así dicen los hechos, le evangelizó a Jesús, partiendo del estudio en hebreo del profeta Isaías. ¿Qué hace? Le dice, quiero ser bautizado. Mira, aquí hay agua. Pasaron por un manantial en el camino. ¿Y qué responde el diácono? Espérate, voy a preguntar en la Cancillería a ver tu acta de nacimiento, acta de matrimonio de tu papá, de tu mamá, a ver que los padrinos estén casados por la iglesia. Está bien, eso es necesario, ¿verdad? Ahora, pero vas a tener que hacer un curso de un año o de medio año y vas a venir a un retiro y a otro retiro y después vamos a hacer un paseo todos juntos y reuniones de esto y del otro y de acá y de allá. Dentro de un año te bautizo. No. ¿Qué hizo Felipe? Lleno del Espíritu Santo. Se bajaron del carro y lo bautizó. Y ya que lo bautizó, el Espíritu Santo se llevó al diácono a seguir evangelizando. ¿Qué nos dice eso? Es lo mismo que nuestro Señor Jesucristo habla, y es una consigna contra los apóstoles. ¿Cómo? Sí, Jesucristo se indignó contra los apóstoles, porque venían los niños que querían estar con nuestro Señor, y ellos, ¿qué? No los dejaban acercarse. Dejad que los niños se acerquen a mí. Eso es la pedradota que les tiro a cardenales, arzobispos, obispos, conferencias episcopales, párrocos, vicarios, sacerdotes, capellanes, secretarias de parroquia, notarios parroquiales, ministros y toda la, perdónenme, la flora y fauna, que anda alrededor de los sacerdotes. ¿A qué se dedican ustedes? A impedir que los niños se acerquen a mí. Te lo dice Jesucristo. De ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo se habla de los migrantes, migrantes, migrantes? Pero para que un pobre migrante pueda ser bautizado, confirmado, para que pueda confesarse, para que pueda hacer la primera comunión, para que pueda casarse por la iglesia, es imposible. Burocracia, trámites, requisitos, condiciones, procesos. Ah, qué bonito suena esa palabra.
hay un proceso, hay un discernimiento. Total, no se bautiza, no se confirma, no se confiesa, no recibe la Sagrada Comunión, no se puede casar. Esa es la pedrada, mis hermanos. Y va bien dirigida, no por mí, por nuestro Señor, y con fuerza. Porque se han sentado en la cátedra de Moisés e impiden que se acerquen a Dios. Vamos pues, pastores, vamos a ser buenos pastores, como ese diácono lleno del Espíritu Santo. Le dicen, ¿qué impide que me bautices? Nada. Vente, y lo bautizó. Okay. La confirmación, si ustedes leen un poquito, en ese tiempo, ¿por qué andaba el diácono por allá? En Samaria, y después en Gaza, y después en Azoto, y en la costa de la Filistea. ¿Por qué? Porque había una persecución en Jerusalén, terrible. Mataron al apóstol Santiago, encarcelaron a San Pedro, un ángel lo liberó, pero dejó incompleto, nomás bautizó en Samaria, repito, lean, nomás bautizó a ese eunuco de la reina Candace. Dios se encarga de lo demás, Escucharon los apóstoles que Samaria había escuchado la palabra de Dios y mandaron a San Pedro y a San Juan a Samaria. Y les impusieron las manos a los que estaban bautizados y recibieron el Espíritu Santo y comenzaron en aquel tiempo a hablar en lenguas, como los apóstoles en Pentecostés. No exactamente la glosolalía, cálmense, En Pentecostés, ¿qué pasó? ¿Hablaron en lengua los apóstoles diciendo borucas? No, predicaron, y todos los que los oían de diferentes lenguas, los oían en su propia lengua. Entonces, cálmense un poquito los pentecostales disque católicos, No es para aplaudirles, no, cálmense. Pues bien, ¿qué significa eso? Que Dios ya está grandecito. Yo recuerdo un profesor mío allá en Roma, que en la clase de sacramentos, un compañero mío le preguntó sobre la comunión. La comunión en la boca, no en la mano, Le dijo, si llega una persona indigna y yo estoy repartiendo la Sagrada Comunión y no me doy cuenta y ya se la di la comunión y esa persona es indigna. Recuerdo que el profesor italiano, ¿verdad?, sacerdote viejo, le dijo, ay hijo, mira, ya se la diste, ni modo que se la saques de la boca, ¿verdad? Segundo, Dios ya está grandecito para saber lo que tiene que hacer. Déjala. Dios sabe lo que hace, ¿sí o no? Reflexionemos un poquito. También aquí, si tú das un sacramento y según tú o según los criterios que andan ahorita en la iglesia, criterios pastorales que han llevado al fracaso de la Iglesia Católica en todo el mundo, según esos criterios, ese niño no debía de ser confirmado, ese niño no debía de haber sido bautizado, no debías de haber confesado a esa persona. Dios ya está grandecito para defenderse, si así lo ves tú, Dejad
que los niños se acerquen a mí. No vale para los niños únicamente, vale para los pequeñuelos. Cuando Jesucristo habla de pequeñuelos, no solamente habla de los niños, habla de los que no son sabios según el mundo. Pero te doy gracias, Padre, que has revelado estas cosas a los pequeñuelos y las has escondido a los sabios de este mundo. Eso lo debemos aplicar a nosotros. Y es un regaño terrible de Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.